trabajo dignifica. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El saber no ocupa lugar. ¿Les suenan esas frases? El trabajo es una actividad que realizamos desde siempre. Así como necesitamos el agua para vivir, necesitamos producir bienes para satisfacer todas nuestras necesidades, desde las más básicas hasta las más sofisticadas, desde la cura de una enfermedad hasta la educación, la alimentación. Todas nuestras necesidades, sean sociales, sean culturales, requieren la mediación del trabajo humano. Si bien es cierto que se producen objetos desde el comienzo de las sociedades humanas, es solo desde el capitalismo que el trabajo se convierte en una mercancía, que es objeto de compraventa. Una mercancía que a su vez debe ser producida. Como vamos a ver, el trabajo reúne elementos técnicos, económicos, sociológicos y antropológicos, y puede ser estudiado desde todas estas dimensiones. La asociación del trabajo con la producción se la debemos a la economía política clásica. Adam Smith escribe en 1776 La riqueza de las naciones, colocando el trabajo como la fuente del valor, descartando otras explicaciones alternativas, como era la de los metales, defendida por los mercantilistas, o la fertilidad de la tierra de parte de los fisiócratas. Ya decían los fisiócratas que la riqueza debía ser producida, que no existe de antemano, pero para Adam Smith la riqueza no era resultado de la acción de la naturaleza, sino del propio trabajo humano. Más específicamente, la riqueza de las naciones dependía de la productividad del trabajo, que en buena medida era resultado de la división del trabajo y era estimulada por el tamaño del mercado al que iba a abastecerse con esa producción. El trabajo manufacturero analizado por Adam Smith era el resultado de la revolución industrial, ese proceso social tan complejo que permitió el pasaje de las sociedades agrarias a las sociedades industriales, empezando por la propia Gran Bretaña. Y el trabajo manufacturero, a su vez, era una derivación del trabajo artesanal. Herreros, sastres, talabarteros, todos ellos realizaban tareas sumamente complejas, manejaban técnicas sofisticadas, y justamente la habilidad en el manejo de la herramienta y el trabajo manual eran el signo del trabajo artesanal. Luego, el trabajo artesanal se fue complementando con los avances de la ciencia y de la técnica. El trabajo manufacturero suponía la reunión en un mismo establecimiento de obreros de diferentes oficios que antes se realizaban de manera independiente. Carpinteros, herreros y talabarteros confluían para la producción de un carruaje, que era un bien singular, no masivo, un bien de lujo para la aristocracia terrateniente. Adam Smith usaba la fábrica de alfileres como ejemplo para analizar la división del trabajo. Mostraba cómo se creaba en ese proceso trabajo fragmentario, para mostrar cuáles eran las ventajas de la división del trabajo. Básicamente, para Smith, estas ventajas eran tres. Primero, aumentaba la destreza del obrero individual. Segundo, se ahorraba el tiempo perdido en el paso de un trabajo al otro. Y tercero, los trabajadores podían sugerir mejoras e incluso inventar máquinas en algunos casos. Pero Smith escribió todo esto en los inicios de la revolución industrial, y los cambios tecnológicos se sucedían, antes como ahora, a una enorme velocidad. Ya para comienzos del siglo XIX, la relación entre el hombre y los medios de producción, entre hombres y máquinas, es el rasgo saliente de los debates de la sociedad británica. Durante todo el siglo XIX, los cambios en la ciencia y en la técnica habilitaron los debates en torno al lugar del trabajo en el ascenso del capitalismo industrial. No solo desde Gran Bretaña, sino también en países de Europa Occidental como Francia y Alemania, y posteriormente Estados Unidos y Japón. Si alguien puso el trabajo en el centro de las discusiones sobre el lugar que tenía en el ascenso del capitalismo industrial, ese fue Carlos Marx. En la década de 1850 estuvo en Inglaterra estudiando con sumo detalle los cambios del trabajo, de la ciencia y la tecnología. Hizo la crítica de la economía política, la crítica de la economía política clásica de Smith, Ricardo, Malthus. Criticaba muchísimo las ideas de Adam Smith e incluso la noción misma de división del trabajo. Para Marx no había trabajo sin plus trabajo o trabajo excedente. El obrero tendía a ser un apéndice de la máquina y no había producción sin explotación. En el siglo XIX, en los hechos, los trabajadores bajo el mando del capitalista aún ejercían sus oficios como herreros, talabarteros, tejedores. Era necesario coordinar los procesos dentro del espacio de trabajo, velar por el aprovisionamiento de las materias primas, establecer prioridades, en fin, todo aquello que consiste en la llamada administración del trabajo. A fines del siglo XIX, cuando la ciencia económica se corre de la teoría del valor trabajo,
es justamente cuando ésta se ve confirmada en la gestión capitalista de la fábrica. A comienzos del siglo XX, de la mano de Frederick Taylor, va a surgir la llamada Administración Científica del Trabajo, nombre pretencioso con el que Taylor aludía a su método de control de los tiempos y movimientos de los trabajadores industriales. Los principios del Taylorismo pretendían justamente separar de manera tajante concepción y ejecución del trabajo, trabajo manual e intelectual. Reservar el primero para el taller y el segundo para la gerencia. Pero justamente lo propio del trabajo humano es la capacidad de representarse el objeto antes de producirlo, de combinar de manera única trabajo manual e intelectual. Esto es lo que diferenciaba, según Marx, la mejor abeja del peor arquitecto. La abeja construye un panal sumamente sofisticado de manera instintiva, de forma no consciente. El hombre, sin embargo, siempre realiza una actividad orientada a un fin que está prefigurado en su mente. Ahora bien, ¿cómo pretendía hacerse esa separación? Hasta el Taylorismo, la realización del trabajo industrial corría por cuenta de los colectivos de trabajadores. El control realizado por el capital era relativamente externo, es decir, solo se aseguraba de que los trabajadores estuvieran efectivamente trabajando, que no estuvieran distraídos, hablando, fumando, que no trabajaran lento, pero no podían imponer la forma precisa en que debían realizarse las tareas, sencillamente porque no lo sabían. Eran los trabajadores los que conocían cómo se hacían las cosas. Hasta ese momento, el capital no había caído en la cuenta de lo importante, o mejor dicho, de lo rentable, que podía hacer conocer íntimamente el proceso de producción, hasta sus gestos más pequeños. La reducción de los tiempos muertos se convierte en una obsesión de los métodos capitalistas de producción. El Taylorismo suponía conocer todos los detalles del proceso de producción, los gestos más pequeños, medir el tiempo mínimo necesario para realizar todas las tareas y luego prescribirlo a los trabajadores ingresantes. El uso del cronómetro y el control de los tiempos era central. Si luego agregamos innovaciones como la cadena de montaje, vamos a ver que el salto de la productividad fue enorme. Pensemos que Ford produjo en 1903, al comienzo, en los inicios, casi en su fundación, produjo en todo ese año los mismos automóviles que en 1925 producirá en un solo día. El Taylorismo y el Fordismo vinieron y llegaron para quedarse y se trasladaron a numerosos sectores de la actividad industrial en casi todos los países capitalistas avanzados. Pero no todo eran buenas noticias. Este enorme aumento de la productividad supuso un determinado uso del cuerpo y de la mente, al servicio del sistema automático de máquinas, acoplado y subordinado a él. El tipo de disciplina de fábrica, la necesidad de lidiar con la resistencia obrera, los límites económicos de la empresa fordista, los altos costos, las enormes instalaciones, precipitaron la revisión de los métodos fordistas de gestión de la fuerza de trabajo. Cuellos de botella, enormes mercados abarrotados de productos homogéneos, el peso de los sindicatos, huelgas, sabotajes, hacían de la gestión capitalista de la fábrica un asunto sumamente complejo. El conocimiento, entendido como trabajo intelectual complejo, se centraba en los departamentos de investigación y desarrollo de las firmas. En el campo académico circulaba por las universidades y centros de investigación. Su rol en la producción era evidente, pero indirecto. La conexión de la ciencia con la industria era indirecta, general y difusa. Las fronteras entre tiempo de trabajo, tiempo de producción y tiempo de vida se vuelven cada vez menos claras. Una de las grandes transformaciones técnicas iniciadas en los años 70 son los cambios de la microelectrónica y la informática que impulsaron las llamadas TICs, tecnologías de la información y la comunicación. Su introducción en los procesos productivos y en la provisión de servicios impulsaron la automatización, la robotización, la digitalización y ahora la plataformización de numerosos procesos productivos que involucran no solo a los sectores de alta tecnología, sino que son transversales a todos los sectores económicos. El tipo de trabajo que se pone en juego, los saberes que deben ser movilizados o atributos productivos de los trabajadores requieren calificaciones, competencias que remiten a un saber no meramente técnico, sino a saberes sociales, generales, que suponen un hacer más reflexivo. Ese hacer reflexivo puede ser más intenso y complejo, con relaciones de poder más sofisticadas y opacas. El trabajo ya no es solo cuerpo intensivo, sino especialmente mente intensivo. En ese contexto, subrayamos que ahora, como antes, trabajar no es solo producir mercancías. El conocimiento es tanto un proceso como un producto.
El trabajo científico tiene una organización, supone movilizar conocimientos y saberes de muy diversas disciplinas para confirmar y refutar hipótesis, puede consistir en el punto de partida de una innovación. Si bien el conocimiento es el resultado del interés y la curiosidad por descubrir los secretos del mundo y de la vida, también puede tener como objetivo encontrar la solución para un problema práctico. El campo de aplicación de la ciencia y la tecnología es vastísimo y aplica a todas las ramas del saber humano. Pero a pesar de su carácter no estructurado, no mensurable en el sentido del trabajo industrial, no claramente productor de mercancías, se trata de un trabajo que moviliza los saberes de toda la sociedad, eso que Marx llamaba intelecto general o general intellect. Pero también en el periodo del capitalismo industrial, la reproducción de la vida de los trabajadores y su familia corría por cuenta del trabajo, no reconocido como tal, de las mujeres en el hogar. El trabajo doméstico y de cuidado, y en fin, la reproducción de la vida, corría por cuenta de un trabajo gratuito y feminizado que comenzaba a ser teorizado por los colectivos feministas desde los años 60. En los años recientes, en el siglo XXI, aparecen en escena los debates sobre la sociedad de la información y las tesis del capitalismo cognitivo. La aparición de Internet y el ascenso vertiginoso de las plataformas digitales invitan también a pensar el trabajo digital que se produce dentro de las plataformas, así como el trabajo tradicional que es comandado por las plataformas, así como el uso productivo de los datos subidos por millones de usuarios a la web o a las redes sociales. Este trabajo digital puede considerarse como un trabajo gratuito, un trabajo no remunerado, un trabajo realizado por millones de usuarios sobre estas plataformas que monetizan esos datos subidos de manera consciente o inconsciente por millones de usuarios. Trabajo, vida, lenguaje, conocimiento. Las fronteras entre todos ellos se vuelven cada vez más difusas y su análisis comparte elementos comunes, los elementos de lo común, de lo que todos los seres humanos compartimos como atributos propios de la especie: lenguaje, memoria, capacidad de reflexión. Atributos vitales devenidos atributos productivos. En síntesis, la vida puesta a trabajar, o como dicen algunos, trabajo biopolítico, trabajo inmaterial o trabajo cognitivo. Tiempo de trabajo, tiempo de ocio, tiempo de vida se confunden cada vez más. La medida del valor en tiempo de trabajo se vuelve cada vez más difícil en la medida que este trabajo supone todo nuestro tiempo vital. El trabajo está entonces omnipresente y el control del uso del tiempo es lo que está en disputa. La posibilidad de controlar nuestro uso del tiempo es lo que nos dirá si seremos capaces de construir, antes que un capitalismo cognitivo, una verdadera economía fundada en el conocimiento.